Hola, en este video vamos a resolver un problema de volumetría por formación de precipitado en el que se utiliza el método de Vollard para determinar el grado de fósforo de un fertilizante. El problema dice: se puede cuantificar el fósforo de una muestra agregando cantidad necesaria para precipitar todo el fósforo como fosfato de plata y luego determinar el exceso de plata más en el líquido filtrado por valoración con sulfocianuro de potasio. Se pesó 0,418 gramos de fertilizante NPK desconocido y se añadió 25,00 mililitros de solución de nitrato de plata 0,164 molar para formar el precipitado según la ecuación 3 moles de plata más 1 mol de fosfato monoácido para dar el sólido fosfato de plata 1 mol más 1 mol de catión hidrógeno. Una vez separado por filtración el precipitado, el filtrado se diluyó a 100 mililitros. En una alícuota de 20 mililitros de filtrado diluido, se valoró el exceso de nitrato de plata, que consumió 3,1 mililitros de sulfocianuro de potasio, 0,0936 molar. La primera consigna nos pide escribir la ecuación química de valoración. Bueno, comienzo explicándote que si no sabes, el grado NPK de un fertilizante significa su porciento de nitrógeno, porciento de fósforo y porciento de potasio respectivamente. Es decir, por ejemplo, los gramos de fósforo cada 100 gramos de fertilizante. En segundo lugar, vamos a tratar de hacer un esquema, elaborar un esquema que nos represente todos estos pasos por los que va atravesando la muestra, ya que es un problema, bastante complejo. Entonces, nos podemos imaginar un tubo de ensayo con la muestra de fertilizante pesada, 418 miligramos, al cual se le agregan exactamente esta cantidad de nitrato de plata, un nitrato de plata que ha sido estandarizado porque fíjate las 3 cifras significativas de su concentración. Así que este agregado es sumamente cuantitativo. En la imagen podés observar la formación, es decir, el resultado de esa reacción. Se formó el fosfato de plata, que es este precipitado amarillo. Entonces es un sistema heterogéneo con el cual vamos a seguir trabajando, separando por filtración y seguir trabajando con el filtrado, que es lo que tiene el exceso de plata. Y el fosfato de plata lo dejamos a un lado. ¿Okay? Entonces se toma el filtrado que se lava, ¿sí? Y además se diluye hasta 100 mililitros. Luego se toma una alícuota de 20 mililitros de filtrado diluido y se agrega mediante bureta para valorar sulfocianuro de potasio 0,0936 molar. Este sulfocianuro de potasio tampoco es un patrón primario y ha sido estandarizado previamente. Y se le agrega, el volumen gastado es 3,1 mililitros. Por supuesto que no menciona el indicador, pero por supuesto que hay indicador en esta valoración. Bueno, entonces, ¿cuál es la ecuación química? Para eso es importante detectar cuál es la etapa de valoración y qué es lo que se está valorando. De ninguna manera podemos estar valorando acá el fosfato, porque es el analito, porque el fosfato quedó en el precipitado y nosotros de acá en más hemos continuado con el filtrado, que lo que tiene es el nitrato de plata en exceso. Entonces la ecuación es 1 mol de nitrato de plata. Yo acá le puse exceso para que vos te des cuenta, pero en realidad no va en la ecuación, más 1 mol de sulfocianuro de potasio para dar 1 mol de sulfocianuro de plata, que es precipitado, más 1 mol de catión potasio y 1 mol de nitrato. La consigna B nos pide determinar el contenido en fósforo del fertilizante en grado de fósforo.
Bueno, como son tantos pasos y esta es una valoración por retroceso que son más complicadas de resolver, entonces elaboré un esquema global que después vamos a ir profundizando. La estrategia para cualquier volumetría por retroceso es primero calcular los milimoles totales del reactivo que agregamos al analito. En este caso en particular, el nitrato de plata. En un segundo paso, calcular los milimoles de nitrato de plata en exceso, que después veremos cómo se calcula. Luego, el paso 3 sería restar lo que calculamos en paso 1 menos lo que calculamos en paso 2 y así obtenemos los milimoles de nitrato de plata que reaccionan con fosfato. Por último, relacionar los milimoles de nitrato de plata con fosfatos y referirlos a la cantidad de muestra. Bueno, entonces el primer paso era calcular los milimoles totales de nitrato de plata agregados. Entonces, 25 mililitros de nitrato de plata que se agregó. ¿De qué molaridad? 0,146 milimoles de nitrato de plata, 1 mililitro. Esto nos da 4,1 milimoles de nitrato de plata totales. Vamos al paso 2, que era calcular los milimoles de nitrato de plata en exceso. Habíamos dicho que esto requiere más pasos, entonces vamos a ver cuáles son estos pasos. Sería primero calcular los milimoles de sulfocianuro de potasio que se gastaron en la valoración de nitrato de plata en exceso. Luego relacionar esos milimoles con la plata en exceso. Y luego referir esa cantidad de plata, de nitrato de plata en exceso, a la totalidad de la muestra, porque nosotros habíamos valorado solamente una alícuota. ¿Ok? Esto en cálculos sería lo siguiente: 3,1 mililitros por la molaridad del sulfocianuro de potasio, que es 0,0936 milimoles 1 mililitro. Y ahora hacemos la estequiometría, o sea, el siguiente factor unitario refleja la estequiometría entre el valorante y el valorable, ¿sí? Esta ecuación nos dice que reaccionan 1 mol a 1 mol el sulfocianuro de potasio y el nitrato de plata. Entonces es este factor unitario que sigue aquí. Bueno, simplificamos, verificamos que nos da milimoles de nitrato de plata y son 0,290 milimoles de nitrato de plata en exceso, los que no reaccionaron con el analito. Ahora, estos milimoles de nitrato de plata en exceso los tenemos que referir a la totalidad de la muestra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿dónde están estos milimoles de nitrato de plata en exceso? Están en los 20 mililitros de filtrado diluido. ¿Ok? Entonces, en 20 mililitros de alícuota están esa cantidad de milimoles y por 100 mililitros, que es lo total, ¿sí? Esa alícuota venía de un total de 100 mililitros, entonces nos da 1,4508 milimoles de nitrato de plata en exceso. Habiendo calculado entonces el paso 1 y el paso 2, tenemos que ahora calcular el paso 3, que es la resta de los milimoles de plata totales menos los que están en exceso, y entonces calcularemos los milimoles de plata que reaccionan con fosfato. Esta resta nos da 2,6492 milimoles de nitrato de plata que reaccionan con fósforo en forma de fosfato. ¿Okay? El paso 4 es relacionar los milimoles de nitrato de plata calculados con los fosfatos, por supuesto mediante la ecuación química, y referirlos a la cantidad de muestra. Esto se hace de la siguiente manera.
estos milimoles de nitrato de plata que hemos calculado, 2,6492, hay 1 milimol de plata en 1 milimol de nitrato de plata. 1 milimol de fosfato monoácido son 3 milimoles de plata. Este factor unitario es leyendo, o sea, de dónde se extrae de la lectura de la ecuación química entre plata y el fosfato monoácido. Ahora decimos que en 1 milimol hay 1 milimol de fósforo en 1 milimol de fosfato monoácido. Y luego pasamos a masa. 31 miligramos de fósforo es el peso atómico, corresponde a 1 milimol de fósforo. Bueno, vamos simplificando las unidades. Corroboramos que nos queda masa de fósforo y esto nos da 27,38 miligramos de fósforo. Ahora hay que preguntarse en dónde están esa cantidad de miligramos de fósforo. ¿Ok? Entonces, esta cantidad de miligramos de fósforo están en 418 miligramos de fertilizante. Por 100 nos da entonces 6,55% de fósforo. ¿Ok? Quiere decir que se trata del fertilizante, porque nos dice la pregunta C. La consigna C dice, según la tabla de grado NPK de los siguientes fertilizantes, ¿de cuál podría tratarse? Entonces, fíjate, esta tabla tenemos dos fertilizantes, el fosfato diamónico y el triple 15. ¿Cuáles son los grados NPK para el fosfato diamónico? 18, 20, 0. ¿Qué significa que el fosfato diamónico tiene 20% de fósforo? Y el triple 15, que su grado NPK es 15, 7 y 12, su porcentaje de fósforo es 7%. Bueno, entonces, ¿de cuál fertilizante se trata? Del triple 15. Por último, nos pregunta, analicé cómo habrá sido el volumen gastado de valorante si se hubiese tratado del otro fertilizante en las mismas condiciones de valoración. Es decir, nos está indicando, a ver, si el fertilizante a analizar fuera fosfato diamónico, que tiene mayor porcentaje de fósforo que el triple 15. En ese caso, si respetamos todas las condiciones que se cumplieron para el triple 15, ¿cuál sería el gasto de valorante? ¿Cuál sería el volumen de valorante gastado? ¿Sería mayor? ¿Sería igual? ¿Sería menor? Eso es lo que nos está preguntando y que tenemos que ir analizando. Un análisis que nos va a llevar a ir paso a paso cómo es una volumetría por retroceso. ¿Sí? Entonces, fíjate lo que elaboré acá. A mayor contenido de fósforo, ¿sí?, mayor será el consumo de nitrato de plata, el consumo inicial en este primer paso de nitrato de plata, ¿ok? Quiere decir que va a haber menor cantidad de nitrato de plata en exceso. Este filtrado tendrá menos cantidad de nitrato de plata en exceso. La alícuota va a tener menor cantidad de nitrato de plata en exceso en el caso del fosfato diamónico que en el caso del triple 15, ¿ok? Entonces, se va a necesitar menor cantidad de sulfocianuro de potasio y, por lo tanto, menor volumen de sulfocianuro de potasio. Siempre en las valoraciones por retroceso, a mayor contenido de analito, es menor el volumen de valorante.